Yo vine aquí para o esto o me voy, pero también hubo momentos que me quedé atrapada un poco. Porque ponen los coches abiertos con el... ¿Sabes? Y estás ahí en los 70 otra vez, de golpe porrazo. No hay como un espíritu de voy a descubrir cosas nuevas y dejarme perder en la ciudad. Uno se siente muy poco valorado. La industria necesita emuladores de eso para llenar las salas con menos capacidad. Ahora es muy difícil tener comunidad artística aquí. Hola, ¿qué tal? Un día más, bienvenidos a Universo Nueva York. Hoy tenemos a Mella Santiago, cantante y compositora. Llegó a Nueva York como resultado de una beca y un premio. Es de Barcelona y lleva viviendo 3 años y medio en esta ciudad, tan especial y complicada algunas veces. Con una visa O1, Mella está lanzando una nueva canción, pop jazz, con una letra intensa que nos habla sobre una historia de amor y su final. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Buenas, Mella, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, José, gracias. Un placer tenerte aquí en este día nublado, de lluvia, día de Nueva York, ¿no? Sí, la verdad que es un poco una mezcla de Nueva York y Londres, ¿no? Hoy es un poco así, porque, o bueno, es el chirimiri también que diríamos del País Vasco, ¿no? Es la llovizna. No sé, Nueva York es un poco todo, ¿no? Depende, es que parece que las estaciones son muy marcadas, ¿no? Sí, exacto. No, pero es cierto, es un poco todo, porque hay como una mezcolanza de un día que hace mucho frío, el otro que hace calor, el otro que nunca sabes. Porque me acuerdo cuando estuve en Holanda, que he estado un par de veces, ¿no? Y sí que el clima cambia, pero es como muy radical. Aquí quizás no es tan radical porque más o menos en un día pues tienes un día de lluvia, el otro a calor, pero sí que es verdad que de un día al otro puedes tener un día tropical y otro día de yo qué sé, ¿sabes? Hace 3 días estaba la gente en bikini tomando el sol en Central Park. Exacto, que quizás no cambia de una manera tan, no sé, tan rara como en Holanda, que es muy... Pero tela también, ¿no? Como diría Déu-n'hi-do, Sí. que catalana, diría Déu-n'hi-do, porque, hostia, un día estás con manga larga y el otro día estás que te mueres de calor. Época de ir disfrazados, ¿no? De ir con 15 capas. Sí, Nosotros nos conocimos, nos vimos el día de la presentación de Edu Díaz de su producción de teatro. Exacto. Y aparte creo que hace... Y llovía también. Llovía. Es verdad. Que creo que ibais a tomar algo o algo y al final dijimos, nosotros vamos para casa que estará la perrita muerta de miedo con los truenos. Sí. Y hace poco razón. nos vimos viendo Eurovisión. Sí, Eurovisión, tío. ¿Cómo está mandado? No quedamos muy bien. No quedaba muy bien, pero igualmente me encantó la ganadora. A mí me encantó. Sí, ¿no? Sí, esa canción me gustó mucho y la cantante también me gustó. Sí, la verdad que estuve contenta. Digo, bueno, pero al menos... ¿Sabes? Porque muchos concursos a veces pienso, joder, no sé, que yo estaría como que le daría el premio a esta persona y no, pues esta vez la verdad que sí estuve muy de acuerdo, porque era una propuesta bonita, con gusto, pero no súper convencional tampoco. Evidentemente es Eurovisión y hay unos estándares, pero sí me gustó mucho, la verdad. Hay veces que gana como más o la política o favoritismos por otros aspectos. Sí, como exacto. que te dio la sensación que ganó el talento. El talento. El talento, la propuesta me gustaba, musical, me gustaba la propuesta de escena también, me recordaba un poco al rollo de Tina Turner en Mad Max, ¿sabes? Con una cosa así futurista, no sé qué. Pero me gustaba, sí, me gustó mucho. No tiene nada que ver y se me acaba de pasar por la cabeza ahora. ¿Qué crees que le falta, tú que te dedicas a esto, qué crees que le falta a España para tener, ya no una posición más alta, sino poder tener alguna posibilidad? Porque... Hostia, no lo sé, es que no me acuerdo la última vez que ganó España, ¿cuándo fue? Es que no me acuerdo ya. No sé, ¿os acordáis vosotros? No. Yo tampoco, es que ahora no tengo ni siquiera como para comparar. Recuerdo que mi padre siempre recordaba una que salía una señora descalza cantando no sé qué, Mi barca. O... Ah,
sí. o algo sí, así, algo y después de eso bastante creo que hemos ganado antiguo. alguna vez más, pero... Yo creo que también, pero sinceramente no me acuerdo. Pero yo lo que vi el otro día, pues claro, estaba muy guay, pues el flamenco, pero por ejemplo estaba hablando con un señor de allí, ¿no? Maciel. Maciel, ¿ves? Y Vivo cantando de Salomé. De Salomé. Pero Bueno. las dos cositas son bastante como pop y tal, fresco y tal. En el 68 y en el 69. Claro, o sea, claro. Ostras, pero- Tanto. Puede no te ser. lo pierdas. Claro, sí. Que yo estaba hablando con un señor que era americano, de al lado, ¿no? ¿Te acuerdas? Había como una pareja Sí, al lado. la parejita alemanes, ¿no? Exacto, pues uno era alemán, pero el otro era americano. Vale. Y el americano me dijo, oh, estoy muy decepcionado con España este año. Y digo, ¿por qué? Dice, es que me suena que vale muy bonito, pero es como muy... ¿Eso es de España? O sea, realmente ese flamenco así tan duro y tal, no me suena como España. Y decía... Entiendo lo que te refieres, pero también pienso que a nivel turístico es lo contrario. En España alguna gente piensa que precisamente por hacer flamenco y una cosa así más tal, se vende más lo que es España, entonces se vende más. Claro. ¿Sabes? Y en cambio este hombre, curiosamente, no pensaba eso. Pensaba, pues a mí me hubiera interesado algo un poco más latino y español y no sé qué. Él le gustaba más El fiestero, algo más... pop y más no sé qué y tal y cual. Pero me sorprendió que un americano, no os lo digo porque me sorprendió que un americano pensara así, porque normalmente americano no te pensará- piensas que les va a encantar que hagas ole y ay Claro. y pues El no. flamenco. Pues y el jamoncito, el jamón, vino, queso y un olé. y un olé. Y precisamente este hombre me decía, pero eso no es España, eso es muy antiguo. Y yo digo, "Hostia, mira, qué curioso". Le digo, no me jodas, ¿de verdad? Sí, pues mira, son cosas que debería... Bueno, yo estaría de acuerdo con él. Yo, Sí. No, yo también, porque España es todo. O sea, el flamenco, la sardana, Sí. la jota, yo qué sé, ¿me entiendes? Que Ujú. es todo. ¿sabes? No, Vale. estaba muy guay. Por seguir un poco con tu presentación, ¿nos haces una breve introducción de dónde vienes, qué haces? Un breve resumen. Sí, yo vengo de Barcelona y de Manresa, que es mi pueblo así natal. Y la verdad que siempre estuve muy ligada a lo que es el panorama musical barcelonés. Tenía discográfica y allí antes de venir aquí y tal. Pero me gané un premio con una de las canciones del último EP que grabé con esta discográfica. Sí. Y entonces el SGAE, ya me habían becado el SGAE para grabar por el último EP, por este EP que tenía esta canción premiada, yo había ganado una beca del SGAE. De ¿Cuál estas es el nombre de de esta las canción? nuevas creaciones, ¿sabéis que hacen siempre cada año lo de la nuevas creaciones populares? No sé qué, hay unas becas cada año que da el SGAE. No es mucho dinero, ¿no? Porque bueno, siempre necesitamos un poco más, ¿no? pero bueno, siempre hay estas becas que dan el SGAE y gané una de esas becas para el EP. Se llama Mulcien 25. Mulcien no significa nada. Porque es M-U con diéresis y Z, Mulcien. Dices, ¿qué es eso? Porque lo soñé. Soñé esta palabra, tío. O sea, soñé en Lou Reed. Vale. Y yo, Lou Reed, o sea, que sí me gusta Lou Reed, pero que no es un tío tampoco me pasé todo el día escuchando a Lou Reed. Sinceramente, no. Sí, pero no. No sé. Pues me apareció en un sueño, pero tan vívido. ¿Sabes esos sueños tan vívidos que tenía el hombre aquí hablándome y tal? Y yo con una guitarra. Y le dije, oye, ¿cuál es el truco para triunfar en el mundo de la música? Como si fuerais vosotros y yo fuera Lou Reed, ¿sabes? Oye, Lou, ¿cuál crees que es el truco para triunfar en el mundo de la música? Y me dijo, Mulcien. En el sueño me dijo, Mulcien. Y digo, vale. A tope. Y Y tú digo, fuiste pues ahí. bueno, yo voy a sacar un álbum que se llama Mulcien porque como que debe ser como una... Un amuleto o algo. Sí, como sabes, como una de estas cosas encriptadas que nunca voy a saber qué coño quiere decir Mulcien. Oye, pues mira. No, sí, me pareció me pareció algo muy bonito para explicar. No, muy bonito, muy anecdótico, igual que los vídeos decían, oh, me desperté y hice esta canción porque tenía la melodía en la cabeza o soñé con el título, pues que fue lo mismo, o sea, soñé con él
Y me pareció un buen título, tío, para un, ¿sabes? Para un álbum. Y además, como lo que sí es cierto que no me paso el día escuchando Lou Reed, pero el EP lo grabé con un productor musical que es Dani Vega, que es el guitarrista de Mishima, que es una banda de pop rock catalana muy famosa, en Cataluña muy famosa. Y ellos sí son mucho de Lou Reed y de hecho Dani había conocido a Lou Reed cuando había vivido en Londres, una anécdota que me explicó. O sea que todo también tenía un poco que ver. Estaba todo enlazado de alguna manera. Sí, con el trabajo, ¿no? O sea, tampoco era tan así como gratuito de repente. Entonces, te dan la beca, premio, Sí. ¿y qué es lo siguiente que haces? ¿En qué consiste la beca? No, la beca era dinero, básicamente. Para hacer lo que tú quisieras. Para escribir canciones aquí. Entonces, bueno, básicamente yo sabía que venía a escribir canciones. Pero tú con la beca, o sea, ¿tú ya sabías o querías venir a Estados Unidos? Sí, tuve que redactar. ¿Utilizaste la claro, beca como premio? Como... Claro. Y de hecho lo cumplí aún y pasando la pandemia. Porque claro, entonces empezó la pandemia al cabo de poquito, un año, una cosa así. Que tú viniste en el 19. El 19, entonces 19. al cabo de muy poquito ya empezó la pandemia, pero aún y así yo seguí grabando cuando parecía como ridículo, ¿no? Porque mucha gente paró de escribir y tal, pero yo me sentía como en plan, a ver, yo vine aquí para o esto o me voy, pero también hubo momentos que me quedé atrapada un poco, porque estuve dudando entre me voy, no me voy, tampoco era tan así, ¿no? Estuve como me voy, no me voy y tal, pero me quedé atrapada y ahí ya cuando me quedé atrapada y tenía un novio, que de eso va la canción que he sacado ahora, y fue complicado, fue un momento complicado que al final me quedé, pero tampoco las tenía todas, ¿sabes? Pero al menos lo que sí quería hacer es no dejar de escribir y grabar y por eso grabé el EP anterior, que es que ya ves, lo hicimos todo en la casa del productor, fue con unas cosas con muy limitadas, ¿no? Con unas, ¿cómo se dice esto? Con poca infraestructura. Sí. Bueno, hay veces que son las mejores. Sí, no, la verdad que, a ver, yo no, me gustan mucho, algunas de las canciones del EP me gustan mucho, otras piensa, joder, podrían haberse producido con más, no sé, con más herramientas, pero es que no teníamos mucho, ¿sabes? Y todo esto Es que yo salía de casa y decía, hostia, tengo que coger el metro. Wow, hasta casa del productor que tampoco vivía tanto, yo vivía en Bushwick y él vivía en el Upper West Side. ¿Vale? Pero yo pensaba, tengo que cambiar coger 2 trenes y con la máscara y la gente que todavía nos sentábamos como a 3 sillones de cada uno y cuando escuchabas una tos estabas en plan, me voy a morir, ¿sabes? O sea, claro, pues es que ya era tan arriesgado ir a grabar una canción que me parecía ya un heroísmo que yo pensaba, bueno, mira, si no queda tan bien, da igual, o sea, ya todo... La he sobrevivido, ¿no? La he sobrevivido, ¿no? Porque, claro, por eso no... Lo que pasa es que lo hemos olvidado muy rápido también, la pandemia. Porque muchas veces pensamos ahora un poco, miramos atrás y justo estabas diciendo lo de ponerte una mascarilla, dejar 3 asientos, oír una tos... Y ya no es descabellado, ¿eh? O sea, lo piensas atrás y dices, es que es real. Es que lo estaba pasando hace 3 años. Ni 3, hace 2. 2 años. ¿Cuál es tu día a día aquí en Nueva York? En Nueva York yo doy clases de música, básicamente media jornada, lo que pasa que claro, siempre lo que sale, si salen gigs, pero durante la pandemia tuve que hacer un poquito, yo qué sé, de todo, porque la verdad que, claro, no había trabajo de nada, no podías tocar. Yo tocaba en verano. En verano básicamente podía tocar. En la Nacional, porque me dejaban tocar al aire libre. Porque estás haciendo alguna actuación en locales. ¿O? Sí, yo siempre he ido tocando, pero sobre todo cuando presento mis discos, ¿no? Y también el tema de restaurantes lo he seguido haciendo porque, bueno, pues te da un ingreso también y es interesante, pero siempre en sitios que más o menos conozco, como la Nacional, que de ahí sí soy la cantante residente, no sé si habéis ido. Sí, creo que hemos La ido. Nacional me suena mucho. Sí, es el Creo centro que hemos ido. español que está en Chelsea.
Ahí es donde fuimos a la presentación esta con Edu de un corto, ¿puede ser? Puede Sí, ser, exacto, sí, porque justo. tienen el teatro y Es después como una tienen el casita. restaurante, exacto. Sí. Y allí, pues ya desde que llegué, me cogieron como la cantante residente y siempre he estado tocando allí. Y no es tan... Toco mis canciones, pero también hago boleros y un poquito de música española. No hago flamenco, no me piden hacer flamenco, porque ya tienen sus actuaciones de flamenco también, que hacen semanales. Y bueno, entre una cosa y la otra voy surfeando la ola, pero ya te digo que Nueva York, o sea, siempre ha sido cara y ahora se está poniendo ya carísima, yo creo. O sea, todo el mundo más o menos está de acuerdo, sobre todo a nivel de housing, que es lo que comentábamos antes, que las rentas están carísimas. O sea, que es algo que yo no sé. O sea, yo creo que esta era una ciudad para artistas. Leí hace poco una entrevista que le hacían a Bob Dylan, ¿no? Y le preguntaban, oye, tú te hiciste aquí en el Greenwich, te hiciste famoso y tal. ¿Cómo ves ahora Nueva York? ¿Tú crees que ahora sería lo mismo? Y decía, pues, ni de coña, yo ahora en Nueva York estaría comiendo mierda. ¿Sabes? Decía, pero no tiene nada que ver esta Nueva York de ahora, del real estate, con la Nueva York de los artistas. O sea, que un poco el ideal que tenemos nosotros cuando venimos de fuera, ¿no? Sobre todo de mi generación, yo ya tengo más de 40, pues es la Nueva York muy dura, muy dura, era muy peligrosa, pero también con unas oportunidades artísticas y una evolución de creatividad que los músicos y los artistas vivían aquí, ¿sabes? O sea, era peligroso y tal, pero ellos tenían sus espacios, sus apartamentos, sus cosas, ¿sabes? Tenían comunidad. Ahora es muy difícil tener comunidad artística aquí, porque todo es que todo es muy individual, porque cuando solo se trata de sobrevivir, la creatividad queda muy... Una cosa es sobrevivir, que no te maten, porque hay que es lo que pasaba antes, que era un poco que vete con cuidado con la calle 42 o en el Times Square, suelen haber peleitas. Que igual hay unas cuantas pum pum, ¿sabes? Porque habían todo el movidón ahí en el Times Square, ¿no? Hasta que no lo limpió el ayuntamiento. Pero una cosa es una cosa así, de los pequeños guetos que tenías que esquivar, y otra cosa es que es en plan... es que si no ganas tanto dinero no puedes tener un piso, o sea, no puedes tener una habitación, sobrevivir de comer, y vamos. de tener 4 Un paredes, techo. ¿sabes? Y eso no les pasaba, o sea, no era una ciudad como la más cara, no, ¿sabes? Sí, no. Se podía, los artistas podían, por eso venían, para estimularse, para conectar, porque había mucho movimiento. Ahora, a ver, yo no puedo decir, oh sí, qué gran banda nueva surgida en el Lower East Side, pues no. ¿No crees que hay un poco de saturación en todos los sectores? Yo creo que por sí. la época que nos ha tocado vivir, Totalmente, ¿no? que sí, estoy de acuerdo, porque ahora eso pasa más en Internet que en las ciudades, estoy de acuerdo, o sea, pasa más en virtual que en la vida real, pero aún y así se vende que Nueva York es un sitio de mucha evolución y yo creo que ya no lo es una ciudad con millones de personas, eso sí, y por lo tanto muchas oportunidades de conectar, ¿no? Porque muchas Sí. más que otra ciudad sin tanta gente, pero no hay como una especie de ninguna, no sé, nueva ola de creativos o algo que digas, wow, tengo que ir a Nueva York para entrar en esta, ¿sabes? No, yo no lo estoy viviendo ahora eso aquí. Quizás hay profesores, no sé, una profesora de voz que vive aquí que te interesa hacer un workshop o cosas así, pero no es como antes, ¿sabes? No es, voy a estar ahí, voy a estar al lado del meollo. ¿No? Sí. No hay yo no siento el meollo aquí, pero tienes razón, José, tampoco no sé dónde está el meollo ahora mismo, igual está en internet, no sé, Sí. O en no sé quién maneja. A lo mejor hay veces que tampoco es el lugar físico, sino también la situación en la que nos encontremos o estar en el lugar indicado, o a lo mejor, Total, no sé, por decir algo, a lo mejor imagínate que haces un break, vuelves a casa y luego vuelves aquí, estás en otra situación, en otro punto de tu vida y sí que encuentras el meollo, y el meollo es algo un poco más
abstracto, quedas con, no sé, con alguien y... Que simplemente de un encontrarte a alguien surge Sí, algo, ¿no? claro. Estoy de acuerdo. Pero también, volviendo antes, porque antes de empezar a grabar el podcast, estábamos hablando de los apartamentos, del coste que tiene la vida aquí un poco, de compartir piso, de todo esto que la gente que vive en este tipo de ciudades está más que acostumbrado a vivir. Me da la sensación de que, por ejemplo, en España, cuando tú compartes piso con alguien, lo compartes en las grandes ciudades. Bueno, porque dejas tu casa y te vas a Madrid, a Barcelona, porque quieres emprender, no una nueva aventura, pero sí decir, soy actor, quiero probar en Madrid. Soy cantante, quiero probar en Barcelona o en donde sea. Me da la sensación de que aquí en Estados Unidos, en este tipo de grandes ciudades, tus compañeros de piso no son tan compañeros de piso, sino son personas que, como tú, están intentando sobrevivir a el Nueva York de ahora, de el coste que tiene la ciudad, a la velocidad que va todo, la competencia. Cuando sale algo nuevo y dices, hostias, si no me subo, voy a perderlo. Entonces, veo que es la parte más complicada de la vivencia aquí en Nueva York, puede ser. Sí, que te sientes muy solo, ¿no? Sí. Puede ser también que lo que hablábamos antes, que por la propia saturación en casi todos los sectores haya llevado a cerrarse un poco bastante y que sea más, que por ejemplo en tu sector sea menos accesible llegar a ciertos sitios debido a que ha habido tanto que como que se ha cerrado el círculo y cuesta más penetrar ahí. Totalmente. Porque sí. tú en tu sector, como es algo tan individual, ¿no? Tú eres cantante, vas a... Bueno, es músico también. Sí, pero pero como es algo tan individual, ¿no crees que ahí ves compañerismo o vale. ves que la gente comparte o no? La gente va a su movida y... O sea, no sé, pero que yendo un poco a lo que ella decía antes, sí que es cierto, es verdad, que cuando yo llegué a Nueva York quizás tenía ya esta percepción de Nueva York como un poco de que ¿dónde está el meollo? Pero no tanto, es verdad. Pero no era tanto por venir, sino porque no había pasado la pandemia, también. Entonces, cuando sí que llegué, yo veía no sé, intuía algo de meollo en algunos sitios, ¿sabes? Decía, pero aquí mira, en este sitio, hostia, están poniendo esta música que parece que está cogiendo como dimensión, ¿no? Esto parece como una nueva ola de algo, ¿no? Pero es que, claro, como de seguida vino la pandemia, también he vivido una Nueva York muy diferente, ¿no? vacía. Sí. Nosotros también. Sin nada. No es que yo aquí también. Y después, como esta gente se ha intentado recuperar de eso, también ha sido de una manera pues bastante pues desde la supervivencia, ¿no? Pues vamos a programar lo que ya es estándar para sacar dinero y tirar para adelante, porque lo que necesitamos es que la gente venga y supere el miedo de la pandemia y vaya a los conciertos, ¿no? Por lo tanto, yo qué sé, a vender, lo que sea. Entonces, eso otra vez lo que hace es cortar la creatividad en pro de la supervivencia, o sea, porque tienen que sobrevivir. Atraer masas. Claro, Sí, tienen que sobrevivir. ¿Qué es lo que estaba funcionando esto? Vamos a por esto. No innovemos. No innovemos ahora, que tontería. Lo que tenemos que hacer es que la gente... animarlos a que vengan y tal, con lo más estándar que tengamos, porque ¿sabes? O lo que más funcione, porque lo importante ahora es llenar un poco, claro, recuperarse. Entonces, es que todo ha pasado a través de eso. Por eso digo que tienes razón también, que eso no significa que de aquí 2 o 3 años Nueva York no vuelva a un momento súper como dorado y bonito, pero ahora creo que está un poco en un momento también, ¿sabes?, recuperándose de la pandemia, no sé qué, con la supervivencia, todo el mundo quejándose, guau, está carísimo todo y no sé qué, y la gente va a los conciertos, pero solo de los que me gustan más o los que están ahí todo el rato, dun, dun, dun. No hay como un espíritu de voy a descubrir cosas nuevas y dejarme perder en la ciudad. También quizá por la situación económica. Exacto. Porque cuando uno no paga 5.000 o 4.000 dólares de alquiler, a lo mejor tiene un poquito más de
de bolsillo para decir, mira, pues me lo voy a gastar en ir a ver este concierto que no sé si me va a gustar. No sé, pero lo voy a probar porque puedo, ¿no? Claro. Sí, por eso yo creo que sí, que todo es esa raíz de todo lo que ha pasado. Entonces, claro, también tengo que reconocer que yo he llegado aquí en un momento, Mal momento. delicado. Sí. Entonces, después de este tramo de conversación que hemos tenido, a un nuevo artista le dirías que Nueva York sigue siendo la ciudad de las oportunidades. Es una ciudad que te ofrece oportunidades, eso sin duda, ¿eh? Porque yo, mira, la gente que he conocido aquí nunca lo hubiera conocido en Barcelona. O sea, he trabajado con Nital Shure, que ganó aparte que es un singer-songwriter increíble el tío, o sea, un musicazo increíble, pero que aparte que ganó un Grammy con la canción de Santana, una canción de Santana, Smooth, que yo escuchaba cuando tenía, no sé, 20 años tenía, no sé. Pues se hizo súper famosa y que con Maxwell, después ahora ha estado trabajando con Morris, que ha trabajado 20 años con Prince, con Elsten, que no sé cuántos también hits ha hecho para pop stars de esos latinos, o sea, que son gente que yo no podría acceder en Barcelona ni que quisiera, simplemente porque no están allí, ¿sabes? Porque, claro, aquí en Nueva York, ni que sea de paso, la gente pasa o tiene contactos o ha vivido en algún momento de su existencia todos estos que han tenido acceso a... O sea, que vienes con un proyecto claro o con una idea clara en la cabeza de, mira, voy a hacer esto, quiero llegar hasta aquí, o... Sí, no, claro, tienes que venir... Hombre, lo que sí, claro, tienes que venir con las ganas de trabajar mucho. Nueva York no es una ciudad para jugar. No, tienes que venir con las ganas de trabajar mucho y de estar constantemente atento a la gente, porque si vas a conocer a alguien no va a ser solo en plan, hola, ¿qué tal? No va a ser en plan, yo canto, yo tengo esto, a trabajar, o sea, y estás trabajando. A venderte. Claro, no son contactos en plan, hola, ¿qué tal? Qué guay. No, vas a trabajar, estás trabajando, estás explicando cuál es tu proyecto, si lo quieren escuchar, que te apetecería colaborar, y eso puede ser pues el principio de un proyecto conjunto o no, ¿sabes? Pero sí tienes que estar pues haciendo ese trabajo, que es un trabajo también, ¿no? Yo cuando salía sobre todo al principio, que iba a muchas jams y tal, pues salía a cantar y después conocer a gente y después, ¿sabes? Que hacer red y que me conocieran y tal. Y eso, bueno, es cansado, no es que salgas yupi, salgo esta noche y mañana también y yupi, no, hombre. Eso es lo que se ve, ¿no? Es cansado. Quizás desde fuera se ve como, pero no, simplemente porque el contexto sea nocturno no significa que sea yupi, sino que sales por la noche porque es cuando se dan estos conciertos, es cuando está la música mayormente. Entonces sales y tú estás ahí trabajando para darte a conocer, y más si vienes de fuera, que tienes que hacerlo y duro. Porque no... Es complicado. Tienes que ser, sí, muy y como das con perseverante. esta gente que comentabas antes, que había estado con el grupo de Prince y todo eso, ¿cómo se da el caso de coincidir con estas personalidades? Exacto. Pues mira, lo de Ital fue en un concierto que estaba yo... Es un music venue, es una sala de conciertos donde yo estaba de cantante residente cada mes. Nublu, que están en Lower East Side, que cuando yo llegué era súper efervescente. Es de esos ¿Cómo se sitios, Nublu. Me suena. Sí, en cuanto a lo que es vanguardia, es muy famoso. Y cuando llegué, pues ahí yo notaba la efervescencia esta de la que hablábamos antes, ¿no? De lo del meollo, y decía, este sitio es genial. Y tuve la suerte de que siempre me estuvieron programando. Y en un concierto que no era mío, porque era después de un concierto que yo había hecho, porque tienen varias salas. En la sala de arriba yo fui abajo a ver lo que había en la otra sala, y estaba ahí tal. Y ahí empezamos a hablar, a raíz de eso, de un concierto mío. Morris fue a través de un manager que vive en UK, pero que yo conocí porque estaba trabajando con el productor que trabajaba durante la pandemia, que se llama Kelsey Warren, Black Emoji. Su proyecto se llama Black Emoji. Y a él lo conocí también por Nublu, porque él era también una banda que programaban en Nublu, a mí también. Y un día, haciendo unos extras que hicimos para un programa de televisión, porque yo, como soy actriz, pues a veces también hago
cosas de interpretación, de extras y cositas y papeles secundarios, cosas así, que ahora también estuve haciendo un corto este otoño, estábamos haciendo un extra para un programa de televisión americano y yo le dije, oye, yo a ti te he visto como en un cartel de Nublu, ¿no? Y dice, ay, yo también. Y dice, hostia, entonces, hostia, sí, claro, pam, pam. Y empezamos a hablar y ahí empezó pues también nuestra colaboración. De esa colaboración sale el manager, de ese manager sale Morris, el que trabajó 20 años con Prince. Es todo como, ¿sabes? Lo que hablábamos de la inversión, la inversión de energía en hacer networking, y en trabajar, imagínate, y eso además salió de un trabajo de actriz que simplemente estaba haciendo pues para cuando no tengo una cosa, tengo otra, saber si salen cosas de extra, de lo que sea, de commercials, también a veces de cosas de modelo que me han hecho de pelo, de cosas para anuncios. Lo cojo, lo que sea, pues, y de donde no piensas salen cosas, ¿sabes? O sea, pero claro, tienes que estar muy duro porque si es lo que tú dices, aquí hay mucha gente que está aplicando siempre para todo, para... ¿Qué es lo más raro que has hecho como trabajo aquí en Nueva York? Pues yo creo que lo del modelo de pelo, ahora que lo decías, es lo más raro que he hecho, tío. Me cogieron y me han cogido varias veces para modelar con pelo. No sé, voy allí, me coge un peluquero y hace sus historias y yo encantada. Me pagan bien y no sé, está guay, pero nunca me había imaginado que eso podría ser... Parte de tu income. No, porque aquí te pagan bien y te lo tratan como una cosa grande, ¿sabes? Yo sí lo había visto alguna vez en Barcelona, pero como una cosa en plan de una peluquería que ponía un póster, ¿sabes? Sí. En plan, se necesita una modelo, pero no sé qué, que parecía una cosa más como... Sí, o porque van a dar un curso. Sí, o van a pero hacer con un una cosa taller. muy anecdótica de en plan, me van a pagar, no sé, 1.000 pesetas en el momento de aquellos, o yo qué sé, me parecían... Pero es que aquí no, aquí te coge Oribe y te hacen ahí como, Una ¿sabes? producción. Una producción y después te hacen las fotos y te cuelgan ahí en el Instagram y es como, wow. ¿Has dejado pasar alguna oportunidad aquí en Nueva York? Pasar No. alguna oportunidad. De trabajo, que digas, ¿qué he hecho? Hostia, yo creo que no. Creo que no. Se ha subido a todos los trenes. Yo creo Sí. que sí. Yo Tiene creo toda que la pinta. No, yo creo que sí, que sí, hasta lo del pelo, que le dije que sí, imagínate, que lo del pelo estuve un poco en plan... ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a No, rapar? porque además he pensado las 2 veces que he ido, y pensaba, hostia, a ver qué me van a hacer, pero después siempre encantada, ¿no? Pero sí, yo creo que he hecho... sí, yo creo que sí, sí. Vale, después de 3 años y medio que llevas aquí, bueno, entiendo, ¿has estado solo en una zona viviendo? No, has estado en Bushwick, estás en Harlem, te has ido moviendo porque, bueno, esta ciudad Se mueve. te llama a moverte, ¿no? Total. De un barrio a otro, ¿no? Entiendo que en cada barrio, o sea, por ejemplo, Brooklyn, o sea, bueno, es muy especial para los artistas, ¿no? Bueno, ¿Cuál Brooklyn es enorme, pero tiene Sí, muchas pero- zonas sí. y hay zonas que son también muy artísticas. Sí, hombre, y tanto. ¿Cuál ha sido la zona que más te ha inspirado a la hora de componer o de crear algo que digas, buah, este barrio es especial? Sabiendo que, bueno, que a lo mejor ya no estamos en la época de que hablábamos antes de, bueno, cuando estaban esos grupos, de esas zonas tan concretas. Wow, es difícil, pero yo diría que Harlem. Harlem es el que más me ha inspirado, pero igual también por unos gustos míos también musicales, y a mí siempre me ha gustado muchísimo más la música afroamericana que, yo qué sé, que otras músicas, no sé. Y claro, y allí te pasas todo el día, desde que sales a la calle, escuchando los hits de soul y R&B de toda la vida, pero literal, o sea, porque ponen los coches abiertos con el da, 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 ¿sabes? Y estás ahí en los 70 otra vez, de golpe porrazo, da, 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 y yo, wow, ¿sabes? Y eso es cada día, o sea que claro, es muy guay, para mí es muy guay porque es la música que me gusta más, entonces yo creo que es la que... Es el barrio que más me ha inspirado. Donde más cómoda te has sentido. Duda. Sí, porque además hay también una conexión muy fuerte con la música, ¿sabes? En Harlem todavía hay una conexión súper real con la música y yo creo que en los otros sitios es como más, hasta en el Lower East Side, que hay tantísima music venues, Rockwood y Blue Blue y Drum y no sé qué, y está lleno de music venues, pero tiene un poquito de ese gustillo un poco
casposillo de turístico, Sí. ¿sabes? Y entonces no me acaba de... no sé. Lo típico como aquí no sé si sigue todavía, el Beerland. Sí, el Berlin, Es sí. un rollo por y para el turista. Para turista. Y claro que es lo que pasa. Y todo lo que es Greenwich y lo que solía ser, pues eso, las zonas estas de Bob Dylan y yo que sé, o el Berlin y el Blue Note y todo esto, yo creo que ahora tienen más que ver con el turismo que con una comunidad así de jazzística. Lo que sí hay más comunidad jazzística es en Brooklyn. En Brooklyn sí todavía hay ciertos sectores, ciertos barrios y hay Barbés. Barbés es un sitio muy todavía eminentemente de jazzmen y es muy auténtico. Y hay varios bares así que el Lunático también es otro bar muy pequeñito, sí, también, pero muy auténtico también. En Brooklyn hay algunas zonas que también todavía mantienen eso. Brooklyn no lo conozco, pero has dicho Harlem y se me ha venido a la mente. Luego ya lo comentaremos, pero creo que nuestra mejor experiencia en cuanto a música A jazz. la vivimos en Harlem, en un sitio de comidas de takeaway, y fue súper... Y fue en Harlem. Y Es que es que fue como de la nada algo súper... ¿Qué? No, y es que aparte yo en Harlem también he ido, o sea, he tenido la suerte de poder ir a iglesias donde hacen el gospel, o sea, de estas iglesias que no te dejan entrar si no eres de la comunidad, pero yo tenía suerte porque tenía amigos que me enchufaban y, hostia, y allí también yo he aprendido un montón escuchando estos grupos de gospel. Hay iglesias donde no puedes entrar si no eres de... Vaya, no lo sabía. No te dejan. Hay algunas que te dejan un rato, el rato del turista, ¿sabes? Y te tienes que ir. Pero bueno, yo tenía como a un par de amigos, un amigo que tenía su madre, entonces íbamos como un poco... En familia. En familia. Me decían, no, la media. Pero yo estaba en plan, hombre, tío, si me lleváis, porque aparte que no es por ser creyente o no, porque también es otra manera de entender a Dios y es otra manera de entender el Evangelio, es otra manera. No tiene nada que ver con lo que nosotros hemos... O sea, no tiene nada que ver con una misa, digamos, en España. Cero. Entonces es otra historia, ¿no? Depende del preacher. Y es algo como parece... Bueno, yo estuve en una que nos recomendó Edu, pero igual, en pandemia, cosa que era un poco enrarecida y demás. Sí. Y sí que notas un poco más como de cercanía. Es como... No, es que sí, más es que piña. es muy... y que aparte es que depende mucho del preacher, del sacerdote o del predicador, porque realmente depende de su individualidad, de cómo conecte él con... Cada uno tiene su visión y su lectura, y eso me gusta porque es como que les da bastante creatividad, les ofrece bastante creatividad a la hora de la lectura que ellos le quieran dar, ¿sabes? Y eso es lo que me ha molado de estas misas, porque he visto que no es como la sumisión a Como las sí, escrituras, sí, sino sí. que ellos hacen una lectura muy sui generis cada uno. ¿Sabes? Hombre, no se les va la olla, no van a decir lo contrario, pero habían algunas relecturas que yo pensaba... Lo que está guay también es que muchas veces se adaptan a los tiempos. Sí, exacto, es lo que pensaba. Y también he aprendido mucho en cuanto a mucha referencia hay social, activista, en cuanto a al movimiento afroamericano aquí durante Martin Luther King, todo esto, ¿sabes? O sea, los derechos civiles de los afroamericanos, toda la lucha... Eso aprendí mucho, porque claro, las misas hay una parte que son políticas, en que sí, están hablando de Dios y tal, pero te meten ahí, porque nosotros hemos sido una comunidad, y es la verdad, y vas aprendiendo y dices, wow, y entonces te ponen la música, como para reafirmar más el sufrimiento, pero como darle una catarsis, ¿no? La música para ellos es la catarsis y de una opresión muy grande y sinceramente es una cuestión que yo en España desconocía totalmente. Ya. Toda la desigualdad que sigue habiendo a nivel racial aquí en Estados Unidos, yo creo que no tiene nadie ni idea, no sé chicos vosotros, pero ni el 20% de lo que pasa aquí. Que en España te vas enterando, sí, no sé qué, sí, no sé qué, pero hasta que no llegas aquí dices, hostia, qué mal viven los afroamericanos aquí,
qué mal la viven todavía, y cuando te vas, como ahora que estuve visitando Memphis o Nashville o el sur, más el sur, qué mal la pasan, qué mal los tratan todavía y no les gusta nada. Muchos blancos no les gusta nada a los negros, pero así así de claro, ¿sabes? Y me parece sí me parece un gran fracaso por parte de esta sociedad que lleven tantos años luchando con eso y no hayan podido evolucionar todavía. Ya, es algo... En España yo creo que no nos llega. No nos llega. Bueno, y Nueva York es una burbuja en Estados Unidos. Y Nueva York es una burbuja, exactamente. Y yo, el tema es que yo, como he trabajado muchísimo con muchos afroamericanos, ¿sabes? Pues al final, y he tenido tantos amigos, creo que más afroamericanos que latinos, pues ya al final, claro, acabas entrando en su historia realmente desde la emoción, o sea, desde lo sentimental, ¿no? Y acabas entendiendo y dices, hostia, qué duro lo que les ha pasado, tío, Porque así, hablando de esto ahora mismo, ¿qué es lo más chocante que te hayan contado o que hayas dicho, buah, menuda desigualdad? Que hombre, estemos no hablando sé, ahora, ¿no? Pues estamos hablando ahora mismo. A día de hoy. A día de hoy no sé, pero historias que me han explicado de cuando igual alguien que tiene... Siri quiere hablar. Uy, Siri quiere... habla, Siri. Quiere contar su historia. Hombre, pues claro, y la que debe tener, que no sabemos, ¿sabes? Eso sí que sería interesante, ¿sabes? Si ahora sí se pusiera a hablar, ya verías. Esto se convertiría en un vídeo, ¿cómo se dice esto? De estos de millones de visitas. Sí, viral. Si se pone a hablar Siri, eso se convierte en algo viral. Pues no, que... Lo que he escuchado es que, yo que sé, que cuando iban a escuela, el bullying que les hacen, y todavía les hacen bullying, ¿sabes? A los niños de afroamericanos, y hace unas décadas todavía peor. Y claro, en Nueva York no tanto, pero a la que te vas un poco más para el sur o te vas un poco más a las zonas más rurales o no tan cosmopolitas, aún más. Uh-huh. ¿Y tú has notado, tú, o bueno... como ejemplo nosotros, como extranjeros que somos un poco algo también de lejanía, de que, no sé... De rechazo, o de... Con la cultura americana. Sí, yo diría que un poco como que somos españoles, es como un plan más europeo, entonces como más guay, pero sí que hay un punto de que hay veces que, primero que me dicen que soy latina y no saben pero otras veces que también es simplemente, aparte de desconocimiento, que yo lo puedo entender, pero sí un poco de soberbia, pero bueno, eso yo creo que también depende de las personas, ¿no? No quiero generalizar, pero sí, a veces te encuentras de todo, como en plan, ay, perdón, es que no te he entendido por el acento, o ay, sí, algunas cosas snob sí que me las he escuchado algunas veces, pero como todo no quiero generalizar porque no es como puede decir con el housing, que puede decir positivamente esto se puede generalizar, sí. Esto es un drama. No puedo, sería injusto y sería una exageración decir que sí, me he sentido como señalada o algo así. No, alguna gente sí, alguna gente snob ha habido, pero mayoritariamente lo contrario. Me he sentido bastante acogida y bastante como en plan, qué guay España y tal, y como con curiosidad y abiertos, y hasta en el sur, ¿eh? Sí, en el sur también. Yo creo que nosotros también. Puntualmente hemos tenido ahí alguna cosilla, pero... Sí, por norma general, la experiencia positiva en ese aspecto. Y para eso que nuestros clientes, mayoritariamente, casi el 100% son americanos. Y nunca hemos notado nada fuera de lo normal. Más en el día a día, sí, en alguna ocasión, pero nada a nivel de trabajo o negocio. Pero bueno. A nivel de trabajo yo creo que en cualquier sector artístico, al final la tarjeta de visita, o sea, la presentación es lo que haces
y luego ya les da un poco igual de dónde... Si le gusta lo que haces, les da igual de dónde vengas. Exacto, porque también yo creo que eso sí me ha jugado a favor, que siempre cuando yo he dicho que eso sí que es una cosa buena de la sociedad americana, que es que valora mucho el talento y que seas creativo, siempre les... Es una, que igual en España dices soy cantante y dicen, ¿y dónde sales? ¿En la tele? O ¿sabes? Que es como en plan... ¿Estás en la tele? ¿Dónde te podemos ver? No sé, aquí no me lo han preguntado, nunca no me han dicho en plan, ¿sabes? Que no ha sido, o sea, me pueden preguntar, ¿tienes música en Spotify? ¿Cómo te puedo encontrar? ¿O haces algún show? Pero no es en plan, ¿cantante qué significa? A ver, si no sales en la tele no eres nadie, ¿sabes? No. Que eso es muy de España, sí. Desgraciadamente. Como la titulitis cuando con el tema de estudios y demás, es lo mismo. No, pero es verdad, ¿eh? A mí me da la misma sensación y cuando hemos hablado así con gente del sector artístico nos han dicho exactamente lo mismo, que se valora mucho más el talento y que la gente no se queda con tu cara o no se queda solo... con tu cara o con tu nombre, sino que quiere ver lo que hay detrás y que es lo importante. Que es lo importante, sí, que yo creo que no es en plan, a ver, enséñame, sino que ellos... ¿Cuántas reproducciones tiene? ¿Con quién ha cantado? Exacto, no, ellos quieren escucharte, van a sacar una conclusión a través de escucharte, de verte y de hasta conocerte, ¿sabes? O sea, que es una cosa mucho más... humana, yo diría, bueno, mucho más como debería ser, ¿no? Real. Digamos, real, pero y eso me ha facilitado que muchas veces era, ay, soy de España, soy cantante, y ahí era en plan, oh, eres cantante, oh, eres compositora, wow, ¿y qué haces? Y qué bonito y tal, y qué valiente, y qué guay, y ahí ya lo de la nacionalidad es un segundo plano. Sí, ya pasaba. Porque la industria importante. musical aquí en Estados Unidos es parecida a la de España o hay diferencias. Preguntamos desde el total desconocimiento de nuevo. Claro, es que lo que yo hablaba con un amigo mío, Marc Durando, que él estuvo aquí también, como él es singer-songwriter también, y de Barcelona. Y se vino aquí, pero se vino de joven, como con 20 años o así, y estuvo como 30, estuvo como 10 años en Miami. Uh-huh. Y antes de venir aquí, yo le dije, hostia, Marc, ¿me puedes hablar un poco de la experiencia allí? Y él me decía, mira, lo que vas a encontrar que es tan distinto y es tan enriquecedor, y por eso yo al final me acabé quedando tantos años, es que hay tantos circuitos de música, ¿no? Es que hay este circuito y después hay otro, y después hay otro y después hay otro más, y después sí que hay el de las grandes discográficas, claro, pero que en medio hay tanta magma creativo donde puedes meterte, ¿no? Que aunque... yo me puedo quejar de que Nueva York es verdad que no es la que era ahora mismo, sobre todo después de la pandemia, es cierto que hay tantos circuitos de artistas aquí, que eso es impensable en Barcelona, porque desgraciadamente, no sé tanto en Madrid, pero también, desgraciadamente los recursos son más limitados. Entonces... tienes dos opciones, no sé, o hacer lo que está funcionando, que es el éxito, y tienes que fijarte quién son los que están vendiendo más y decir, vale, voy a hacer lo que hacen ellos, porque la industria necesita emuladores de eso para llenar las salas con menos capacidad. O sea, si esos están llenando el Palau Sant Jordi y no sé qué, pues necesitarán otro que llene el teatrito de no sé qué, de Matadepera o de no sé dónde, haciendo lo mismo, porque eso ya saben que venderá, por lo tanto va a ir gente, ¿no? O haces eso o te vas a una cosa más política, no sé, pero eso lo tienes que hacer ya por convicción, no vas a hacer política sin convicción, pero me refiero que eso es otro camino en el que puedes encontrar bastantes seguidores y audiencia, pero eso te tiene que salir, vaya, digo yo, desde la honestidad, claro. La honestidad, y si no, entre medio no puedes... Hay cosas muy bonitas y interesantes, pero no pueden hacer nada, básicamente. Están como muy frustrados, rollo en plan, yo tengo esta cosa y a mí me gusta esto, pero nadie me hace caso. Yeah. ¿Sabes? De tanto en tanto hacen algún concierto, los centros cívicos, de no sé qué, pero básicamente uno se siente muy poco valorado. Entonces, claro... la gente acaba tendiendo a admirar mogollón lo que está triunfando,
¿sabes? Pero más porque nadie les da crédito que porque realmente valoren eso, tampoco tanto, Sí. ¿sabes? ¿Y cuál es el próximo capítulo de Mella? Bueno, Mi- estás lanzando una nueva canción, ¿no? Sí, ahora en junio lanzo una nueva canción, que esta canción, pues mira, durante la pandemia se ha ido cocinando, que tela, porque como la empecé a trabajar con Morris, y Morris ahora vive en Arkansas, pero antes vivía en Los Ángeles, y yo qué sé, siempre como lejos. Y con la pandemia sin posibilidad de movilidad, ¿sabes? Entonces todo ha sido súper lento. Con el otro co-writer, con Elsten, que vive en Miami también, todo lo hemos trabajado lejos. Después tenemos muchísimos músicos que yo escogí de Barcelona. Otros músicos de LA, de aquí de América. Entonces todo ha sido una coproducción hispanoamericana, ¿sabes? Sí. Y con tanta gente, con todos los delays que han habido, había gente que se ha puesto enferma, no sé qué, bueno, Ya. todo ha sido muy largo, pero la verdad que todo ha valido mucho la pena porque después estoy súper contenta del resultado, me encanta el sonido, lo que hemos conseguido. Y bueno, y fue una canción que escribí durante la pandemia por esta relación que te dije yo, de que estaba con una pareja. Y fue cuando acabó la relación escribí esta canción, porque la canción se titula I Can't Stay Away From You, que es no puedo estar, no me puedo apartar de ti, pero era un poco también como metáfora de la pandemia también, que me quedé atrapada aquí, ¿sabes? Ni aunque quiera. Que ni aunque quiera me puedo ir. O sea que era como muy frustrante, entonces es un poco eso, es un poco una relación sí adictiva de estas que lo has dado todo y esperabas más, pero también el condicionante de la pandemia creó casi ese registro de relación que tuve, ¿sabes? Porque me sentía muy desvalida, muy vulnerable, muy sola, sin la familia, y muy no sé si os acordáis, pero las ambulancias no paraban de pasar, o sea, parecía que yo qué sé, que Una era guerra. el fin del mundo, una guerra. Entonces, pues sí, esta relación salió de ahí y Yo creo que la gente que vivió la pandemia en su casa, cerca de la familia, yo creo que la vivió diferente a la gente que estaba aquí sola, sin nadie, sí, solo con amigos conocidos de X tiempo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, es Nosotros complicado. es que creo que vivimos Nosotros el vivimos principio, el comienzo de la pandemia. un par de semanas de pandemia aquí, o sea, desde el día 1 de pandemia a lo mejor a como mucho 2 semanas. claro, Luego ya marchamos con la familia claro. y porque se rumoreaba el cierre de espacios Sí, aéreos, sí, tal, sí, dijimos, sí, venga, sí, va. sí, sí. Y Nosotros- se nos cancelaron los trabajos aquí, dijimos, vamos a casa. O sea, realmente estuvimos solo 4 meses fuera de pandemia. Luego Vale. volvimos. Después Pero bueno, volvisteis. Pero los 4 Pero- meses gordos del inicio, que creo que eran los de Estuvimos más en España. incertidumbre, estuvimos en España. Y luego a la vuelta sí que vivimos aquí la pandemia, pero creo que no vivimos esa parte tan dura no. Es que del tenéis que- inicio. Claro, es que mira, es que yo esto Sí. tampoco ya lo expliqué porque me hicieron una entrevista en La Vanguardia y todo esto, pero es que pasó una cosa y es que mi madre cogió el virus justo a finales de marzo, cuando Al principio. se estaba cerrando. Ya se había cerrado o sea, El 11 de marzo cerraron, porque fue cuando llegamos Exacto. aquí Nosotros y llegamos y anunciaron. exacto, Y pues tú no podías volver. y no, Porque si no, no podías entrar. exacto. Y mi madre cogió el virus y la metieron en intubación. Y claro, yo estaba aquí, digo, bueno, se va a morir mi madre, estoy aquí más sola que la una. Y yo qué sé, al final todo fue bien, al final fue un milagro, de verdad. Pasó de estar en la intubación a urgencia, o sea, a cuidados intensivos, y al final fue muy lento el proceso, pero al final se curó y se recuperó mi madre. Pero imagínate que me llegara yo a pensar, voy a estar aquí, mi madre se va a morir y yo igual también, ¿sabes? Y todos separados sin poder. Es que era- terrible, pero ¿sabes? es que era la realidad, o sea, Es que pasó así. Es que pasó así. Y entonces yo no podía dormir, no podía comer, o sea, estaba llorando todo el día. Tenías que decidir entre, es lo que decía José, sí, puedo volver a mi casa a España, pero luego
no tengo posibilidad. No, pero yo no podía, no puedo volver no podía aquí. ni ver a mi madre tampoco. Claro, porque mi ibas al madre... hospital, no podías verla tampoco. No podía. O sea, me estaban diciendo además me estaban diciendo cuando vuelvas es que vas a tener que esperarte como 3 semanas en algún sitio de España antes de poder ir a tu casa. Para asegurarte de que tú no tienes el virus, ¿sabes? Era todo muy chungo. O sea, que era como... No puedo hacer nada. Era una frustración muy bestia. Entonces, no sé, estaba con este chico, y claro, y yo creo que sí que ahí se creó como una dependencia también fuerte de que Lo único a lo que tenías yo para agarrarte. era lo único. Y bueno, por eso también fue una relación que me dolió tanto, hice esta canción tan sentida, ¿sabes? Porque es como un poco, yo normalmente no tengo resentimiento y tal, pero claro, es que fue una cosa muy intensa. Entonces no es una canción resentida al final, ¿no? Porque siempre prevalece el alma de uno, ¿no? Y entonces yo soy una persona soy limpia, ¿sabes? Pero sí se nota como que, wow, la chica lo puso todo, tío. ¿Sabes? Y tú eres un huevón. Pero bueno, pero pobre hombre también, yo creo que ahora me llevo bien y somos amigos, pero claro, es que él también estaba en un momento fatal. O sea, estaba sin trabajo. Es que claro, pandemia. La historia de la vida. Sin trabajo, con una hija, no sé qué, intentando llevar adelante también una carrera artística. Uf, una movida también. Lo peor, yo creo que es lo peor, sí, porque las personas que vivieron la pandemia con un trabajo fijo, Exacto. que cosa. sí, todo se paralizó, se quedaron sin trabajar, pero... O trabajaban desde casa. Pero sí, o podían trabajar desde casa, pero bueno, tenían la seguridad de que en cuanto acabara todo iba a volver a la Exacto. normalidad. Pero el trabajo artístico... Pero claro, pero un artista o... Bueno, en España un autónomo o alguien que tiene su empresa, su negocio o una pequeña empresa, era como, bueno, ¿qué hago? O sea, porque la empresa no está pagando, yo no estoy facturando, ¿cómo vivo? Y más, si estás fuera de tu país, o sea, es otra historia completamente diferente. Sí. Pero, bueno, Exactamente. ya pasó, yo creo. Ya pasó, ¿no? Si yo ahora intento no hablar de ello para no volverme a deprimir. Pero bueno, que saco esta canción y estoy súper contenta porque al final después ya las canciones ya tienen vida propia y ya no son bien eso, ¿sabes? Son otra cosa. Se diluyen, cada uno lo adapta a su vivencia, a su historia. Su historia. Mucha gente me dice qué canción más bonita y luminosa. Y me encanta lo del nuevo amor, ¿no? Es un nuevo amor, porque también habla en un momento de un nuevo amor que está apareciendo. Yo quería hablar más de la esperanza de un nuevo amor, pero hay mucha gente que lo pilla como si fuera Claro, ya... lo haces tuyo. Exacto. Bueno, Entonces, es la riqueza de la música también. Sí, lo guay de las canciones es que tienen vida propia y cada uno las vive de una manera diferente, y a mí me encanta pues toda la musicalidad que hay en la canción, los arreglos, todo. Tiene un poco de rollo Sade, ¿sabes? La cantante Sade. Ah. La de Smooth Operator, Sí. todo, pues tiene un poco de ese rollo, o sea que queríamos, de hecho queríamos hacer un poco homenaje a ese estilo, smooth jazz, pop, smooth, sí, porque nos gusta tanto a mí como a Morris mucho y lo hablamos desde el principio, de acercar esta canción a un sonido, a una sonoridad así. Dejaremos... Estoy deseando ahora escucharlo. ¡Qué guay! Dejaremos el enlace Qué a guay. Spotify para que la gente la escuche y la disfrute. Qué guay. Ahora mismo, en este capítulo a lo mejor de tu vida en el que estás, ¿consideras que es una experiencia positiva o negativa? ¿En Nueva York? Ah, Tu sí, vida. no, mi vida, bien, ¿no? Positiva, porque yo creo que he aprendido tanto y he hecho una evolución tan bestia que, ¿sabes? Como descubres cosas de ti también debido a la pandemia, ¿eh? Pero y debido a vivir en la pandemia tan duro. Pero yo creo que he descubierto cosas de mí que yo no sabía que existían. Una o sea, como Fortaleza. una fortaleza que yo no sabía que yo tenía, ¿eh? Una fortaleza y una... Soy mucho más, no sé cómo diría, como más asertiva, más directa, más... Eso es algo quizá que también... a mí es algo que me gusta mucho de Nueva York. Sí, Que la gente culturalmente es mucho más directa. sí.
Y muchas veces al principio cuando llegas aquí a vivir hay veces que dices, jo, esta persona ¿por qué me dice esto? Te lo tomas un poco como a la ofensiva y es porque culturalmente es así y al final yo personalmente lo acabo agradeciendo porque Yo es como también. para que quiero envolver las cosas y que parezcan una cosa tal, que me lo Sí, digan pero- claro y punto. Pero a nivel Sí, genérico sí, del país o de la ciudad, en España yo creo que no estamos acostumbrados a nivel negativo a que te peguen tantas hostias seguidas Ya, sin sin esperártelas. esperártelas. ¿Sabes? De Sí. hoy viene, puede venir y si te viene, pues... te Que la- si hay algo mal te lo van a adornar a lo mejor mucho, Sí. te lo van a decir de forma más indirecta, sí. a no ser que sea algo que vaya directamente a hacerte daño, pero Sí. que aquí la gente para bien o para mal te lo dice, Te lo dice. te lo directo. dice, directo. Sí, yo lo agradezco porque en realidad, o sea, pues, al final las cosas están pasando igual, ¿sabes? Y por adornarlas no... a lo contrario, estás perdiendo el tiempo y te están metiendo en líos, ¿no? Sí. Y a mí lo que no me gustan son los líos. O sea, a mí, yo vamos a solucionar o descartar, ¿no? Vamos a solucionar el problema o descartarlo y buscas otra cosa. Claro. Pero el lío a mí no me gusta, tío. Y eso sí es verdad que los americanos le no das son... muchas vueltas tú a los líos, a la cabeza. A mí no me gusta eso, ¿sabes? Porque es una tendencia que tengo, sí, a lo Woody Allen, en plan neurótico, ¿no? ¿Sabes? En plan, sí, no, pues debería ser, porque como judío, Woody Allen diría, ¿sabes? Es el prototipo este de judío dubitativo e inseguro, sí. Pero en cambio, no, la cultura aquí no es muy así. Yo No. creo, para nada, no, es mucho más pues, directa, asertiva, basada en la comunicación como clara y directa y yo eso sí que lo agradezco y me ayuda. Quizás porque me ayuda a desarrollar una parte de mí que necesitaba, Sí, ¿no? has ¿Sabes? conseguido adaptarte, porque es que- exacto, que ya me va bien aprender. He aprendido mucho, yo creo. Yo creo que el día a día Aprendes un montón. aprender demasiado, yo creo. Yo creo también. Sí. Vale, ¿cuál es la cosa más loca que te ha pasado en Nueva York? Hostia, es que hay tantas cosas locas Hay que no tantas cosas. sé, tío. Justo. Hombre, no, a mí me parece muy loco el tema de las ratas, que ahora por eso hay lo de la ZAR esta que han contratado que le pagan millonadas. No ¿Sabes, hemos no? visto. Hemos visto Sí, de todo, que querían soltar gatos por la Y calle. coyotes, que querían Ah, soltar coyotes. coyotes. Sí, que eso era una locura, pero esto es antes de haber contratado la ZAR. La llaman la Rat ZAR, como, Es como zarina. una patrulla. Zarina. No, como la zarina de la zarina de las ratas. O sea, la que va a erradicar, la reina, la emperatriz, ¿sabes? No sé, es una señora, no me acuerdo su nombre ahora, pero le pagan, no, pero una burrada, ¿eh? Pero algo... ¿Por qué? Para erradicar las ratas de Nueva York porque se han vuelto un peligro muy grande. O sea, ¿Pero y qué hace esa durante señora? es que yo lo vi. Eso es una de las cosas locas de haber estado aquí durante la pandemia. Yo fui viendo cómo las ratas cada vez iban tomando la ciudad. Y yo estaba en plan, hostia puta, tío, pero que yo creo que va a llegar un día como el flautista de Amelín, como no aparezca Sí, un sí, flautista de Amelín aquí, nos llevan las ratas porque no paraba de haber más y más ratas. Claro, en al la haber calle, menos gente en la más y- calle, las ratas... Exacto. Estaban everywhere. Y en las casas que estaba viviendo también no paraban de haber ratas en todas las casas, tío. Y ya, que es. Habían ratones, pero otras veces ya dudabas. Les ponías nombre. a Ya veces. dudabas si era un ratón o era una Dentro de la- rata. pero dentro de la casa. Dentro de las paredes. ¿Llegaste a ver alguna Sí, en la casa? claro. Es que llegué a ver y yo lo que llegué a ver son ratones grandes, pero yo diría que alguno de esos ratones grandes era una ratita pequeña, ¿sabes? O sea, yo lo llegué a ver y no son sitios para nada como Como donde te imaginarías donde una te rata. imaginarías eso, que son pisos bonitos y tal, pero ya sabes que muchos pisos son antiguos aquí y aunque sean bonitos y estén bien y no haya mierda ni nada, porque claro, esto lo explicas en España y dicen, ¿qué? ¿Dónde Ratas, vivías? ¿Vivías en una tienda tirada en la calle? Y dices, que no, joder, ¿sabes? Es que lo he visto en sitios que son ¡mua! De bonitos, ¿sabes?
Pues no, porque en las paredes hay agujeritos, en los pequeños agujeritos los ratones pasan. Y una rata puede pasar por una... O sea, leí cuando salió lo del zar, la zarina, esta rata, habían New Yorkers explicando, ¿no? Y un New Yorker que leí dice... una noche me levanté, fui al baño y vi una rata saliendo del váter. Del váter, nen. Estaba la rata subiendo por la cañería, buceando, colega, y se la encontró. Hola, buenos días. El tío iba ahí a mear y se encuentra una rata, colega. En Tailandia salen serpientes, aquí salen ratas. Claro, y el tío tiró de flash, o sea, tiró de la cadena y ¡ah! Pues imagínate. A nosotros en un apartamento, un estudio que estábamos cuando llegamos, nos pasó con cucarachas. Veíamos cucarachas, no sabíamos de dónde Y salían. desaparecían. Que además, cucarachas bebé, súper pequeñas. Luego alguna grande, pero eran las bebés. Y eran como, ¿de qué cojones? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todas estaban muy cerca del frigorífico. Sacábamos el frigorífico, no había nada. Limpiábamos, estaba todo limpio, pero no había nada. Por la noche salían cucarachas. Por la mañana veíamos un par de cucarachas muertas porque tirábamos producto. Al día siguiente, lo mismo. Tuve que desmontar la... Vimos una que subió por la puerta del frigorífico pequeño. Era un frigorífico pequeño. Y se metió dentro del frigorífico. Y no la encontrábamos. Pero se metió dentro del frigorífico. Tiramos toda la comida, lo tiramos todo y era como, no podemos seguir ¿Dónde así. está? O sea, ¿Dónde no está? se ha ido. Lo acabo de quitar y no ha salido. Lo estamos mirando y no ha salido la cucaracha. ¿Dónde está? Tuvimos que desmontar la puerta del frigorífico porque en una de las bisagras Faltaba como un embellecedor. había un nido de cucarachas. Y cuando quitamos la goma de la bisagra. O sea, lo que cierra de lo contra- de lo que cierra, sí. Claro, Sí. tú esto lo cuentas y dices, ¿qué vives en la calle? No vivo en la calle, vivo en un apartamento en Nueva York. En Nueva York. Sí, es que es eso. Es que, claro, hay tantos edificios y llevan tantos años que es lo que hay. Y que es una isla pequeña, ¿eh? Sí. O sea, estamos en agua, hay mucho subsuelo. Mucho suelo, exacto. Y bueno, no sé qué va a hacer la zar esta, pero yo tengo curiosidad. Siendo de aquí cualquier cosa. Me esperaría cualquier cosa. A ver si no nos flashea también a nosotros con producto y acabamos todos aquí. No sé, porque las ratas, ¿sabéis que lo que pasa con las ratas? Porque claro, debido a todo esto, hasta versioné una canción del productor del Black Emoji que se llama Rats. Y porque él la hizo esa canción es una crítica un poco al sector musical, digamos, al más ratesco, ¿no? Como el más ratilla, el más de buscar la presa, ¿sabes? Como te diría, lo más... No sé qué palabra le daríamos nosotros, pero seguramente no utilizaríamos a ratas, que utilizar serpientes igual, ¿no? Víboras, Sí. ¿no? Como el sector más vivo de las víboras, diríamos... Esa es una El víbora, más dañino, o ese es un el víbora, como ¿no? el más dañino. El más tóxico de cada profesión. Él hablaba un poco de eso, pero cogiendo a las ratas como si fueran víboras, como nosotros utilizaríamos las víboras. ¿Y por qué? Porque él cada vez que volvía a su casa, que vivía en Harlem, en el en el Upper West Side vivía, que el Upper West Side ya ves, es súper bonito. Sí. Pues se encontraba el stoop donde estaba él, la escalerita, Sí. con ratitas ahí, pero se me ¿sabes? Como si Como las de estuviera ahí, Cenicienta, como ¿no? sí, pero con ratacas así, en plan, y el tío en plan, coño, como teniendo que esquivar cada noche, que le daban un susto de la hostia, ¿no? Porque ya sabéis que son ratacas, Sí, ¿no? son mascotas casi. Son mascotas. Dices, ¿he visto un gato o era una rata? No sé. Pues hice esta canción. Entonces, lo que sí os lo decía porque lo que sí me di cuenta, no sé por qué os estaba diciendo, de que habían, de que ellas por eso se reproducen y se mantienen también, sobreviven también, porque Adaptan. Se adaptan como los delfines, no sé si son los delfines o qué otro animal hace esto, o sea que se lo explican. O sea, lo que aprende una lo aprenden todas. Hacen talleres del... Hacen workshops. o sea, En los metros. se comunican de una manera, no sé cómo se llama eso en la naturaleza, pero lo que aprende una, o sea, Pero rollo genético.
lo aprenden las otras. No me acuerdo, es que lo estuve leyendo, porque leí porque pensaba, pero ¿por qué son tan listas? ¿Por qué lo aprenden todo? O sea, ¿por qué no puede el ¿Cómo escapan ayuntamiento? así? ¿Por qué no puede el ayuntamiento matarlas? Pues les ponían veneno, no sé qué, estaban intentando, gastándose millones y no podían, porque se explican entre ellas. Creo que el otro día vi un documental de los chinches, también en Estados Unidos, Ajá. y es prácticamente lo mismo. Crean productos para exterminarlos, Sí. pero aprenden a tolerar ese producto Exacto. y no mueren. Y no hay manera de matarlas. O sea, que tú vas a un supermercado, compras un producto como para matarlas, pero ya están aprendiendo que ese producto, esto no me va a matar. O sea, sí, pues algo así será. Y nosotros muriéndonos de brutal. tonterías. Y no sé, todo el mundo... Sí, exacto. Pero bueno. Y yo me quedé alucinando cuando leí eso, digo, joder. Vale. Preguntas rápidas que vamos a hacer ahora antes de terminar, ¿vale? Súper rápidas. Vale. Teniendo en cuenta el nivel de consumismo que hay en esta ciudad, ¿qué es lo más caro que has pagado en Nueva York? Más caro. Es que todo me parece tan caro, tío, que no sé, yo no sabría decirte. Yo seguramente diría que algún Uber de estos que dices, hostia, acabo de pagar 100 pavos para ir de una parte de la ciudad a la otra. Aparte del alquiler de un Sí, apartamento. no, aparte de eso, porque eso ya Ningún capricho, unas zapatillas, algo que digas, buah, es que lo he visto, es que me lo tengo que comprar. No, mira, las gafas, me parecen una brutalidad lo caras que están las gafas aquí. Me gasté como 600 pavos con unas gafas que tenía que comprarlas sí o sí de marca, porque no se pueden comprar sin marca. O sea, me tuve que comprar unas, no me acuerdo qué son no son Versace, no me acuerdo, pero es una marca, las tengo las tengo allí. Porque no te las venden, es un negocio. Tú no puedes ir a una óptica y decir... Quiero una Saflelu. No. No, que quiero una Unas óptica en genéricas. España tiene marca. Y sí. En España Sí. una óptica de Aflelu puede tener una Versace o una... Exacto. Sí, no. Puedes Aquí tienes hacer que ir a comprarla a la tienda. la tienda. Y sí, me gasté un pastón pues, simplemente por unas gafas. Por eso aquí venden tanto las Reader. ¿Sabes? Que te vas a los CVS y puedes Sí, encontrar esas sí, gafas. sí. Pues, Sí. ¿por Con qué? dioptrías. Porque hay mucha gente que pasa de gastarse... Lo que yo me gasté fue nada. Es que 1.000 y pico por unas gafas. Por unas gafas para... No sé. Entonces, claro, muchas gentes pues se compran las Reader para salir del apuro. Un lugar para comer o cenar que te encante. A mí me gusta mucho la Nacional, la verdad. Aunque se come español, pero ya me mola comer español cuando... Me mola comer español y también me gusta mucho, pues por ejemplo, los Shake Shack me gustan mucho. O sea, las hamburguesas estas americanas Están ricas. están súper ricas y me encantan también. Y no, la verdad que restaurantes hay muchos que están súper bien, no sé. También me gustan pero claro, es que he vivido en tantos barrios que la verdad ya no he tenido ni siquiera tanto tiempo para decir... Este es mi restaurante, Y sí, ¿sabes? el que viene de turista a Nueva York no vive lo mismo que nosotros estamos viviendo. No conoce esos bares, garitos, antros que dices, madre mía, me he comido la mejor hamburguesa de mi vida aquí. Justo nosotros al principio de mudarnos aquí, íbamos a grabar una boda ¿dónde? ¿Dónde era? A Roxbury. A Roxbury, y de camino íbamos en el coche y vimos El típico diner que paras en carretera. Creo que esa fue la mejor hamburguesa que yo he comido en Nueva York. Y qué justo guay. hace 3 o 4 días dijimos, pues deberíamos volver otra vez a ese sitio. Que está a sí. 2 horas en coche. Pero Sí, hay un, por ejemplo, esto no es en Nueva York, fue allí en Arkansas. Oye, esa es una alarma mía. Pues hay un sitio que no me acuerdo cómo se llama, Orange, ya os lo diré, pero ya vosotros ya en privado, porque es increíble si vais por allí, que se comen unas hamburguesas también americanas tan ricas. qué rico. Hombre, la verdad que yo sí, una buena hamburguesa me encanta. Bueno, después de contarnos cuál es tu sitio donde ir a comer o lo que más te gusta,
¿Cuál es el peor momento que has pasado aquí en Nueva York? O el peor momento, yo creo que fue durante la pandemia. En general, la pandemia. En la pandemia, sí, yo qué sé. Yo lo que más, yo recuerdo, por ejemplo, el día que dijeron la pandemia, o sea, Que le pusieron nombre, que ¿no? le pusieron nombre y tal. Hostia, porque yo iba por la calle pensando, ¿qué coño es esto? Y había un chico que iba por ahí como tosiendo, ya muy bestia. Que Y no tú, sé. y tú dijiste, por favor. En serio, o sea, ¿sabes? Como que te parece que vives en la ciudad de los zombies ya y Que era una película, Es ¿verdad? que yo creo que la gente no se da cuenta de cómo fue aquí. O sea, entiendo que fue en todo el mundo. Bueno, también igual. en España fue En distinto, todo el depende de mundo. dónde estuvieras, porque nosotros somos de un pueblo más pequeñito, pero por ejemplo a lo mejor en Barcelona, que sí que tienes ya metro y tienes que es un poco más grande, pero creo que nada comparable con ciudades quizá como pudo ser a lo mejor Claro, Tokio, pero China o Nueva nosotros, York. O... O sea, si nosotros lo vimos, si estuvimos 3 semanas, aunque luego volvimos, tú verías mucho más que nosotros, pero nosotros, Central Park vacío, Times Square vacío, las calles vacías. No había nadie, o sea, nadie. Nosotros Era tenemos una locura. un vídeo en Times Square, literalmente creo que habían 5 personas. Sí. En todo Times Y Square. eran 5 flipados como nosotros que estaban grabando, o sea... Sí, es que no, por eso para mí fue lo peor. Y Ficción. después las colas que habían para ir a comprar. Papel higiénico. Y yo qué sé, y la paranoia de no tocar a nadie. Pues claro, en una ciudad tan masiva fue muy... Sí, la verdad que fue una cosa que... Yo recuerdo haber cogido una city bike y fue Y la paranoia limpiar. esa de decir, uy, he tocado el manillar, uy, he tocado el freno, uy, dame el gel. Y casi que en vez de echarte las manos era limpiar la bici en gel. En general, no, sí, es que, claro, yo creo que fue la peor ciudad donde vivir una pandemia como la que hemos Era un vivido. sitio, Puede es un ser. sitio muy pequeño para la cantidad de gente que vive en que él. vivía, es que... La mayoría de los cantantes o compositores o gente de tu sector que conoces, ¿viven o sobreviven en Nueva York? Ahora mismo yo creo que sobreviven, desgraciadamente. Yo creo que en algún punto han vivido y volverán a vivir, pero ahora mismo yo creo que más la gente es inflación, o sea, pandemia, inflación, ya ¿qué Crisis, pasa? claro. ¿Qué pasa? Hostia. ¿Qué va a ser lo siguiente, no? ¿Sabe qué va a ser lo siguiente? Dicen que ahora no, que ahora se va a estabilizar la cosa, vamos a ver. Ojalá. Pero ¿para los pobres como nosotros o para los ricos? No lo sé. ¿Cuál consideras que sería el sueldo mínimo para poder vivir en Nueva York? Hombre, yo de unos $6,000 al mes, digo yo, más o menos. Sí, más o menos. Lugar favorito de Nueva York. Lugar favorito de Que Nueva York. si viene un familiar, que si viene alguien que quieres mucho, le digas, Tienes que ir ahí. tienes que ir aquí. Bueno, yo donde fui al principio y siempre y me encanta es Central Park, porque a mí me encantan los parques, ¿vale? O sea, todos los parques de Nueva York me encantan, ¿sabes? Entonces, pero el de Brooklyn también, que a veces tengo blanco como ahora, que ahora no me acuerdo, el de... ¿El de Prospect Park? El Prospect Park me encanta. Es precioso, es mucho más natural. Tiene muchos más recovecos, es más natural, que es más pequeñito. Súper Tiene hasta una bonito. playa para perros. ¡Qué guay! Hostia, pues creo que sí que lo vi eso. Chiquitita, pero la tiene. Creo que lo vi. Me encantan. Los parques me encantan. Y aquí, bueno, claro, en Harlem, bueno, hay aquel pequeñito, el que tiene el Edu abajo, que es el Morningside Sí. Park, pero eso es más pequeñito. Pero bueno, todos los parques que hay aquí, yo los disfruto mucho por el tema del contraste. ¿Sabes? O sea, que siempre los disfruto mucho. Yo llevaría a Central Park o a Prospect Park y también a los museos. El MoMA, no sé, el Guggenheim también me encanta. Whitney, no sé. En cuanto a museos, parques, buildings no los veo tanto, pero bueno, pero por ejemplo sí que es una atracción, no sé, ¿no? Bueno, nosotros tampoco somos muy fans de todos los de rascacielos. Yo tampoco, Una vez pero- vistos. No eres un neoyorquino de verdad hasta que completar la frase. No sé, tío, hasta que no te has comido una rata. No, gracias a Dios no hace falta comerse una rata, pero tenerlas por ahí cerquita, vaya. Vale, ¿y cuál sería tu sueño a cumplir aquí en Nueva York, en esta ciudad?
Yo creo que ya los he cumplido, la verdad, porque no venía con ninguna... Yo venía a componer música, a colaborar con gente y ya lo he hecho. Hombre, lo que me gustaría es ya, o sea, no sé, estar en algún festival grande, eso sí me gustaría, pero eso no depende tanto de una ciudad, sino más de una infraestructura, digamos, musical. Pero sí, eso sí me gustaría. Hostia, pues estar en el festival de Central Park, en algún festival así más grande, eso sí. Porque sí, es una a cosa nivel, que me gustaría. a nivel artístico, ¿hay alguna ciudad de Estados Unidos que digas, buah, aparte de Nueva York? Bueno, no, hombre, hay en Los Ángeles, ahora estuve también en Nashville y Memphis, que también hay mucho movimiento. No hay tanta riqueza, pero hay mucho movimiento también artístico. En Los Ángeles es lo mismo un poco que aquí, por eso, que también es súper caro y todo. Sí, yo creo que estas ciudades se van moviendo. En Miami también hay bastante cosa, bastante movimiento. Y hay una cosa que me he olvidado de decir, Sí, pero que a mí, cuánto amor. pero que a mí, claro, que a mí también me ha gustado mucho, es la experiencia que tuve el año pasado de dirigir este festival de cine español que hice de presentadora, pero porque mi canción fue galardonada por otro festival de cine independiente americano que estaban trabajando conjuntamente con este festival español. Entonces fue como chulo, ¿no? De que al cabo de unos años estar como en la gestión o presentando para un festival que te Formando parte de te ha ello. premiado anteriormente, ¿no? Entonces eso súper bonito, ¿no? Porque es como un paso como yo lo entendí, como de madurez, que eso me encantó y que contaran conmigo. Y también poder tener la suerte de conocer a Edu, que hemos estado hablando de él, y de poder hacer la música para su obra de teatro, Es verdad. Fantastic Mr. S, que eso fue también chulísimo, aprendí un montón, porque claro, yo soy actriz, pero hace mucho que hago estos pinitos siempre de interpretación, pero ya no hago así como un monólogo o una obra, no sé, no hago cosas más de anuncios o de cine independiente, cosas así. Y estar en la parte musical me encantó. Ya había hecho algunas cosas en Barcelona de esto, pero aquí fue todavía más enriquecedor porque pude trabajar con Edu como Mano a mano. mano a mano, ¿sabes? Y fue muy interesante. Fue una cosa, bueno, sí, que también agradezco mucho de Nueva York. Mira, esto fue una cosa que nunca se me hubiera ocurrido que pudiera hacer en Nueva York, de componer para una banda sonora Una obra. de una obra de teatro, y me encantó. ¿No te da la sensación que no Nueva York, porque a lo mejor estamos centrando en Nueva York porque estamos en Sí, Nueva York, ¿no? sí. Pero que este país te da oportunidades que no pensabas ni que existían. ni que pudieras existir en España, ¿no? O sea, Sí. no, porque nosotros nos hemos encontrado, Profesiones que no sabíamos ni que podían existir. claro. Totalmente, totalmente. Sobre todo también una cosa súper importante para nosotros fue darnos cuenta de que aquí el tiempo se paga. Y cuando quedas con un cliente y le dices, oye, tenemos que tener una reunión o tenemos que tener 2 reuniones antes del evento, Sí. te dice, con una es suficiente, o sea, no puedo tener 2. O incluso contratar con algún cliente vía email, que era como en España, ¿cómo? Esto tiene que ser scam o algo, porque aquí los clientes necesitan estar 3 horas de reunión contigo, Contigo, y, sí, sí, y ver sí, qué es lo sí. que tramas. Sí, y sí, sí, y sí. aquí es, dame tu cuenta, te pago, tal, no sé qué. Recibes el pago y es como, ¿qué ha pasado? Si no sé ni qué cara tiene este cliente. Bueno, Y no hace falta, exacto, sí, oportunidades que no. sí. Que no imaginarías, es cierto. La verdad que sí. Pues. muchas Muchísimas gracias. Nos quedaríamos Gracias a vosotros. una hora más hablando Sí, contigo. yo también, ha sido un placer y nada, que de decirle a la gente que el 15 de junio sale la canción y que Dejaremos por aquí abajo Exacto. enlaces, Fechas. Instagram, genial, todo lo que tengas, genial, para que la gente le eche un vistazo. genial. Y nada, también pueden escuchar el podcast en Spotify, en YouTube. Y de nuevo, Y yo lo compartiré también un en placer. todas las redes. Y de nuevo un placer tenerte por aquí. Igualmente, chicos. Ahora veremos qué hacemos. Si Exacto. cenamos, Hamburguesa. si nos vamos de fiesta. ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Bueno,
Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.